Dios lo bendiga grandemente. Continuaremos con nuestro estudio Conociendo a Jesús. Antes de empezar esta segunda parte, voy a hacer un repaso de lo que vimos en el capítulo anterior, en la lección anterior. Habíamos nosotros analizado las informaciones extrabíblicas que mencionan de la existencia histórica de Jesús. Uno de los documentos que tratamos fue la obra de Tácito, los Anales, donde se menciona a dos personajes históricos, tanto a Nerón como a Jesús. Otro documento mencionado es la carta de Plinio el Joven al emperador Trajano, en la que pide consejos para atender el asunto de los cristianos, es decir, de los discípulos de Cristo. Y ahí ese nombre Cristo también es mencionado en la carta de Plinio el Joven. Josefo también aporta con evidencias documentales sobre la existencia de Jesús en su obra Antigüedades Judías. Los documentos rabínicos son otra fuente de información que aseguran la existencia de Jesús, según mencionamos algunos de ellos, como Sanedrín 43a, Sanedrín 67, Sabat 104b, Sanedrín 106a, Sanedrín 107b, entre otros documentos. Bueno, eso fue básicamente lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Otra evidencia histórica que se debe considerar para aseverar la existencia de Jesús histórico es el testimonio y comportamiento de sus discípulos, lo que se podría identificar como los libros en vida. Se sabe que la doctrina de Jesús fue divulgada en gran parte del mundo por sus discípulos. También se conoce que quienes se convertían en discípulos de Jesús eran perseguidos y matados, y para salvar sus vidas, los creyentes tenían que renegar la fe que habían adoptado. Lo que hay que destacar ante la amenaza de muerte es que los verdaderos discípulos de Jesús no lo negaron. ¿Qué hizo que estuvieran dispuestos a morir por su fe? La respuesta es lo que vieron y oyeron de Jesús. Ellos fueron testigos de muchos eventos, y de los que mencionaré por ahora solo dos: la aprobación de Dios en la persona de Jesucristo y la resurrección de Jesús. Voy a mencionar primeramente el testimonio del apóstol Juan. Él escribió en su evangelio, en el capítulo 1, el versículo 14, lo siguiente: y la palabra hace referencia a Jesús, y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Este texto lo he tomado de la Biblia Católica Jerusalén. El testimonio de Pedro, también él estuvo presente en ese momento de gloria de Jesús, y lo manifiesta en la carta que escribió, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo desde el 16 hasta el 17. Voy a leer la versión NBI en este caso. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio, miren este término que utiliza, dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. El acontecimiento del que menciona tanto Juan como Pedro, ese acontecimiento está relatado en los 3 evangelios.
está escrito tanto en Mateo como en Marcos y en Lucas. Y voy a leer una porción, una parte del Evangelio de Lucas. Voy a volver a utilizar la Biblia Católica de Jerusalén. Sucedió que unos 8 días después de esta palabra, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Ahí están los 3 apóstoles del Señor que fueron testigos de lo que menciona Juan en el Evangelio y Pedro en la carta. Sigo leyendo. Y sucedió que, mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Eso es lo que se conoce como la transfiguración, la gloria que mencionó Juan y Pedro. Y he aquí que conversaban con él 2 hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Y sucedió que, al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra, y al entrar en la nube se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Bueno, aquí está la aprobación de parte de Dios. Dios mismo hablando a los 3 testigos, los 3 apóstoles del Señor, y afirmando que este Jesús es su Hijo amado y a Él es el único que tienen que oír. También voy a mencionar el testimonio de Pablo, junto a otros, pero en este caso sobre la resurrección de Jesús. Voy a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 13, desde los versículos 3 al 8, y utilizaré para este caso la versión Reina Valera del 60. Dice de esta manera: Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Quiero subrayar esa expresión: Cristo murió por nuestros pecados. Nosotros, los pecadores, somos culpables de la muerte de Cristo, porque Él tuvo que morir por nuestros pecados. Y otra cosa que hay que resaltar es que eso ya estaba profetizado. Murió conforme a las Escrituras. Sigue escribiendo el apóstol Pablo. Y que fue sepultado y que resucitó al 3er día conforme a las Escrituras. Otra vez, cumplimiento profético de las Escrituras. Sigo leyendo. Y que apareció a Cefas, ya resucitado, apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después apareció a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Miren la cantidad de personas que fueron testigos, de acuerdo a este documento escrito del primer siglo, que fueron testigos de la resurrección de Jesús. Los apóstoles, el mismo Pablo, y hay más de 500 hermanos que lo vieron resucitado. En otras palabras, Pablo le está diciendo a los corintios: no me crean a mí, y si no quieren, no le crean a los apóstoles. Hay 500 personas a quien ustedes pueden preguntarles, que no son ni los apóstoles ni son los primeros discípulos, que vieron a Jesús resucitado. Ahora bien, los 3 apóstoles fueron testigos de la transfiguración de Jesús y escucharon la voz de Dios aclarando que su Hijo Jesús es el único a quien se debe oír. Por otro lado,
los primeros discípulos de Jesús fueron testigos de la resurrección de Él. Por eso no tuvieron temor de la persecución ni de la muerte. Así como vieron a Jesús morir y luego resucitar, estaban convencidos que ellos también resucitarían. Si Jesús no hubiese resucitado, los discípulos no hubiesen sacrificado sus vidas por una mentira. Piensen esto, por favor. Nadie ofrece su vida por una mentira. Además, un testimonio ocular es válido en cualquier juicio o evaluación de un evento, y ellos firmaron su testimonio con su misma sangre. Por eso es importante este estudio, conociendo a Jesús. No solo conocemos a un personaje histórico, sí que lo fue, pero más que historia, es una realidad. Pretendo que todos conozcamos a Jesús resucitado, quien vive por los siglos de los siglos. Deseo añadir una evidencia contemporánea, para terminar esta parte, a manera de paréntesis, y me refiero a la experiencia de muchas personas que en la actualidad tienen un encuentro personal con Jesús. Ellos experimentan un verdadero cambio en su vida. No me refiero a quienes abrigan una religión que se encasilla como cristiana, sino de aquellos que se han encontrado con el Jesús histórico, con el Jesús resucitado. Espero que usted lo haga también. Dios lo bendiga grandemente.